seguimos con las cónicas. Ahora vamos a hablar sobre las parábolas. Tenemos aquí una curva de color azul. ¿Qué será una parábola? ¿Cuál es la definición de parábolas? Pues hay varias. Una de ellas me dice que parábola es el lugar geométrico de los puntos P del plano, tal es que la distancia del punto P a una recta, esta recta de aquí, y la distancia del punto P a un punto fijo, que sería este de aquí, va a ser siempre la misma. Pues a esta recta le vamos a llamar directriz. Por eso voy a poner aquí al lado la letra D. Y a este punto fijo que no puede pertenecer a la directriz le vamos a llamar foco. Por eso le vamos a poner la letra F. Pues la distancia que hay de cualquier punto P de la parábola, por ejemplo este, a esta recta, y la distancia que hay de este punto al foco siempre tiene que ser la misma. Voy a dibujar el segmento que va de P a la directriz. Vamos a ponerlo ahí y sería ese de ahí. Y ahora voy a dibujar el segmento que va desde P al foco, que se llama radio focal o radio vector. Vamos a dibujarlo y vemos que tenemos aquí la medida. ¿Cuánto mide este? 16,69. ¿Cuánto mide este? 16,69. Exactamente lo mismo. Y eso se cumplirá en cualquier punto de la parábola. Así que si muevo este punto, lo bajo un poco, veis que esta medida y esta medida es la misma. Si me vengo por aquí abajo, esta medida y esta medida siempre será la misma. Por lo tanto, se cumplirá lo siguiente, que el segmento PD y el segmento PF siempre van a ser iguales. Veis que aunque los mueva, van variando los dos, pero siempre me dan el mismo valor. Ahora, este punto hemos dicho que es foco. Esto hemos dicho que es la directriz. Vamos a ver otro punto importante de la parábola, otro elemento característico, que va a ser el vértice, que será este punto de aquí. Le voy a llamar V, y el vértice es el punto que queda más cercano a la directriz. Otro elemento importante de la parábola será el eje de la parábola o eje focal, que es la recta que une al vértice V y al foco F. En este caso la recta coincide con el eje X, pero no siempre será así. Vamos a dibujar el eje de la parábola. Será esto que hemos puesto aquí en color dorado. Eso sería el eje, que es perpendicular a la directriz. Seguimos con los elementos de la parábola. Ahora vamos a dibujar una cuerda de la parábola. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué es una cuerda de la parábola? Pues es un segmento que une dos puntos de la parábola, en este caso este punto aquí y este punto aquí, y es perpendicular al eje. Entonces a este segmento hemos dicho que le llamamos cuerda. Lo ponemos aquí. Un caso particular de cuerda es la que pasa por el foco. Vamos a dibujarla. ¿Veis? Tenemos aquí un segmento que pasa por el foco, une dos puntos de la parábola y es perpendicular al eje. A esta cuerda le llamamos lado recto. Pongo aquí de forma abreviada LR, un concepto muy parecido al que vimos en la elipse. Y hay un caso más de cuerda. Dibujo aquí un ejemplo. ¿Veis? He trazado un segmento que pasa por el foco que une dos puntos de la parábola, pero no es perpendicular al eje. A esa cuerda le vamos a llamar cuerda focal. Por último, vamos a comentar un par de cosillas más. He quitado varias cuerdas para que se vea más claro y lo que vamos a comentar es lo siguiente. A la distancia que hay entre el vértice y el foco le vamos a llamar A. En otros libros o en algunos libros le llamarán P, por ejemplo. No pasa nada. Como la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz es la misma, esta distancia de aquí, que hay desde aquí hasta aquí, también será A. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? ¿Cuál será la ecuación de esta recta vertical? Como la distancia que hay de aquí a aquí es A, pero está a la izquierda del eje Y, la ecuación de la directriz en este caso será x igual a menos A. Y la distancia que hay de la directriz al foco, como es A más A, será 2A. Así que esta distancia es 2A. Si yo bajo el punto hasta aquí, si esta distancia, la distancia que hay desde la recta directriz al foco es 2A, esta de aquí arriba, la distancia que hay de P a D, como es la misma, también será 2A. Pero por la definición de parábola, la distancia de P a D y de P a F tiene que ser siempre igual. Pues si esto en rojo mide 2A,
este segmento PF también medirá 2A. Lo pongo aquí. Y como el segmento que va desde aquí hasta el foco y el que va desde el foco hasta aquí son iguales, si el de arriba mide 2A, el de abajo también mide 2A. Por consiguiente, ¿cuánto mide este segmento al completo? 2A más 2A, 4A. Ya tenemos la longitud del lado recto. Es 4 veces la distancia que hay del vértice al foco. Pues estos eran los elementos principales. Un último comentario. Si este es el origen de coordenadas, como la distancia que hay desde el foco hasta el origen es A y está sobre el eje X, las coordenadas del foco serían A0.